Bueno, con ustedes entonces, Sonia Ursini. Bueno, damos inicio a un tema que es un tango que se llama Tal vez no tenga fin. La música es de Horacio Salgán, la letra de Hernando I. Masov. Este tango seguramente muchos lo han escuchado en la versión que se grabó, la versión instrumental del dúo Salgán de Lío. Esta versión la van a escuchar solo acá con la letra. Tiene un arreglo original para septimino, que lo hemos grabado con otros músicos. Imposible armar un septimino hoy acá, pero bueno, lo trajimos envasados y el tema Tal vez no tenga fin. Yo quise averiguar las cosas verdaderas del amor. Yo solo quise dar atado y entregado el corazón. Logré desesperar y solo conseguí desilusión, pues nadie quiso amar y nadie puso en ello la intención. Tal vez no tenga fin la angustia que me dio la soledad. Mi vida es solo gris, un mundo al que no llega la piedad. Si el tiempo igual que ayer llegara a darme un poco de su amor, tal vez mi pecho se aquietara con la ternura de otra voz. Y que me quieras, quiero, y quiero amar, amor. Acuérdate que espero así borrar mi soledad. Tal vez no tenga fin y que me quieras, quiero, y quiero amar, amor. Acuérdate que espero así quebrar mi soledad. Acuérdate que espero así quebrar mi soledad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a ver un video acerca justamente del maestro Salgán. Pertenece a una generación de músicos que inventaron nuevas formas para decir el tango.
es uno de los más importantes renovadores del género y su obra perdurará para siempre. Es Horacio Salgán, un pianista brillante, un compositor elegido, un alquimista de sonidos. El tango a fuego lento tiene una historia un poco pintoresca y desvinculada de la parte musical en sí, puesto que está basada en una idea que parte de una frase que dice uno de los personajes de la ópera de Rossini, El Barbero de Sevilla, que en un momento dado dice, refiriéndose a la calumnia, ese era el tema, refiriéndose a la calumnia dice, va corriendo por la oreja de la gente, ¿no es cierto? Va corriendo por la oreja de la gente. La calumnia se va infiltrando. Sobre esta idea de palabras literaria, no musical de la ópera, sino literaria de la ópera El Barbero de Sevilla, fue donde yo tomé la idea de construir de componer un tema musical que empezara de a poco y que se fuera, como quien dice, infiltrando, ¿no es cierto? Y así comienza el tango a fuego lento. Mi padre tocaba el piano y la guitarra de afición nomás, no era músico profesional. En mi casa había un gran ambiente con mi papá y mi mamá, un gran ambiente predispuesto a la música. Como la época daba, siempre nosotros nos fuimos criando, como quien dice, en tango. Yo generalmente digo de estilos orquestales que con 4 compases se reconocen los estilos de gran perfil. Yo diría que Salgán con 2 compases es suficiente para apreciar su gran carisma musical. Ahora sí, voy a llamar al escenario a Miguel Juvani, poeta, historiador y presidente del tango, de la Academia, del Tango de Rosario. Bueno, ¿se escucha ahora? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, finalmente llegó el día, porque con Sonia hemos charlado muchísimo. Yo la conocí en la Academia Nacional del Tango de la República Argentina, en Buenos Aires, donde, bueno, tuve ese gusto enorme, pero la conocí un poquito a distancia, ¿no? Y era cruzarnos y chao Miguel, chao Sonia, hasta que se da la oportunidad de poder, en un congreso, poder compartir. Y yo estaba con otra académica, con Mora, y coincidimos lo mismo. La tenemos que llevar a Rosario, la tiene que conocer en Rosario. Y estábamos realizando un ciclo aquí en el Roberto Fontana Rosa, con el apoyo de este amigo fabuloso que es Rafael Yelpi, así que nos dimos el gusto de traerla. Y ese día charlaste sobre la vanguardia, Salgán,
Rovira y Piazzolla. Yo ahora hablar yo sobre Salgán, estando Sonia, no tendría el menor sentido. Solamente puedo recordarle a los amigos que les gustan del tango, de aquella orquesta primera de Salgán, donde los cantores que desfilaron allí fueron el Paya Díaz, Roberto Goyeneche, Edmundo Rivero, Horacio Deval, con versiones preciosas. Yo creo que allí Goyeneche comienza a ser el mejor Goyeneche, que va a culminar en Troilo. Que me perdonen la gente de Goyeneche, pero ese es el Goyeneche que más me gustó y que tiene que ver mucho con el director de la orquesta. El director, es así, Sonia, yo lo he visto, lo pude comprobar personalmente trabajando con dos directores importantes, realmente importantes por su trayectoria, por su proyección. Uno fue Domingo Federico. Un cantor llegaba a él y bueno, le bastaba a lo mejor 5 minutos, 10 minutos, escuchar 2, 3 temas y decirle, mire, ¿por qué? Y terminaba, ¿no? Apareciendo otro cantor, ¿no? Y lo mismo era Roberto Pancera, nada más que Roberto Pancera era mucho más imponente hasta en su figura, ¿no? Y bueno, esa orquesta no tuvo mucha suerte, no pudo grabar siquiera, pudo grabar después, pero los directores de las radios, de las emisoras lo condicionaban porque no entendían el estilo. Era muy avanzado para la Era época. muy avanzado, era algo realmente, como dice Horacio Ferrer, basta escuchar 2 compases, yo no sé, basta que pase cerca del piano para que uno sepa que él es Salgán, ¿no? Es fantástico. Y tuvo incluso admiradores famosos, pero que esto lo cuento por lo pintoresco. ¿Se acuerdan de Calé? Algunos se tienen que acordar, de Buenos Aires en camiseta, en el Recotipo, o el único viejo soy yo acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, Calé llegó a ayudarle a armar, a financiar el hecho de que reuniera a los músicos que Salgán necesitaba para la orquesta. Fue una cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, después como compositor, bueno, ¿qué puedo agregar yo? Es impresionante, y no solo de tango, de folclore, de jazz. Tuvo un dúo que yo creo que fue el mejor dúo que formó, lamentablemente duró poco tiempo, con Dante Amicarelli. Dúo de pianos impresionante, hicieron desde música clásica, litoraleña, folclore, jazz, tango. Música brasileña. Música brasilera, claro, sí, no, impresionante. Los dos grandes pianistas, grandes compositores y arregladores. O sea, que en una sola persona se dé que sea un gran intérprete del piano, un gran arreglador, un gran director, un gran compositor, son muchas coincidencias, es mucha riqueza en uno solo, ¿no es cierto? Pero a lo largo de la historia, en la música clásica ha pasado lo mismo. Nadie es profeta en su tierra ni en su tiempo, habría que agregar. Sí, entonces, obviamente, esta es la historia que siempre se repite, ¿no? Que los van a reconocer. Bueno, el caso de Salgán tuvo la suerte, digamos, de vivir hasta los 100 años y encontró reconocimiento en gente como, por ejemplo, el maestro Barenboim, o tantos otros maestros como Marsalis y otros tantos, incluso en un momento dado fue Lalo Schifrin, que me contó una anécdota que fue increíble. Él me decía que una vez se cruzó con Arthur Rubinstein, el gran pianista Arthur Rubinstein, nada menos. Y dice, yo tenía unas partituras y le mostré, dice, a don Agustín Bardi de Salgán. Y él me dijo, entre todas las partituras populares que tienes, esta me la voy a llevar porque la quiero aprender. Y Salgán me resulta admirable. Esto lo contó el mismo Lalo Schifrin. O sea, el reconocimiento llega lamentablemente un poco tarde. Pasa así en el arte y también en la ciencia y en otras disciplinas. Estos grandes están avanzados para su tiempo. El propio Piazzolla, ¿no? El propio Piazzolla, ni hablar. El Sí. que permaneció, de los 3 que vos recordabas, el que de alguna manera permaneció
un poco oculto, porque no trascendió de esa manera, pero el momento incluso que le tocó estar junto a Piazzolla, que es Rovira, Eduardo Rovira, ¿no? Sí, sí. También un músico colosal. Y además del hecho de que murió joven, lamentablemente. Así que, bueno, yo no sé, me gustaría que pasáramos a un, ¿te parece? Que pasáramos a un segundo episodio de video para ya entrar a la otra parte de la cancionística, ¿no? Fantástico. ¿Lo hacemos? Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Peggy, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Curva mi soñar el dulce hechizo de Peggy, un mirar azul, hondo como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Bajo el cielo tropical, tu silueta sensual es mi pasión. El sol de tu hondo mirar hoy consigue turbar mi corazón. Luz de tus negras pupilas que siempre alumbran mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar tu boca en flor. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos que los ojos siempre mintieron tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercitas sonrientes que juran virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfumes de ayer, que evocaré doliente, blanqueando mi sien, bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido.
no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día Volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos. Sí, sí, sí. Bueno, Gardel, también un capítulo aparte, ¿no? Emociona cada vez que uno lo ve. Y como hoy vamos a hablar de la poética, aquí se da toda esa conjunción perfecta, digamos, entre la música y la palabra, que después lo vamos a marcar en otros autores. Pero acá lo que significa, la idea, Gardel se anticipó muchas cosas, yo creo que a todas de alguna manera, por eso cantó el primer tango argumental en 1917, Mi noche triste, después Flor de fango, pero en esto también, ese concepto, él se va, en el 32 se va a Francia, a Joinville, donde va a filmar 4 películas, después va a ir en el 34, se va a Estados Unidos, donde va a filmar otras 4 películas y un compilado, digamos, una reunión donde participaba también Crosby. Esto la mayoría de ustedes lo puede conocer. Pero ¿qué pasaba con eso? Que después lo queremos desarrollar porque vamos a entrar en eso, porque un poco es lo prometido. La poética de la canción universal. Ustedes vieron que aquí Gardel canta un fox, un fostro, y canta una rumba, y termina cantando tango, pero así también cantó una serie de géneros como qué sé yo, un paso doble, bueno, el pasillo colombiano, Flores Negras, y además nunca dejó de cantar nuestro folclore. Siempre, yo les diría que siempre la mitad del repertorio de Gardel de alguna manera era nuestro folclore, que era de donde él provenía. Así que, y ahora yo le voy a pedir a Sonia que nos recuerde otro tango de Carlos Gardel. En este caso una canción, Miguel. Ah, bueno. Sol en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino
ilusión. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento, todo es dolor. Cuando tú no Muchas gracias. Este es el Gardel que consideraban los centroamericanos o los de la cuenca del Caribe cantante de boleros. Para ellos era un cantante de boleros en última instancia. Que con lo que se sentían honrados, porque para los cubanos la patria del bolero, quienes dieron lugar al nacimiento del bolero son ellos. En realidad, si andamos un poquito, nos vamos al siglo XVIII, al bailarín Cerezo, que sería el creador de alguna manera, y tal vez por allí aparecen los gitanos también, que nunca faltan en todo esto, ¿no? Y donde aparece el misterio, y el misterio de siglos, y de esa profundidad en el tiempo, y esas transformaciones. Y es probable que haya venido como vino la Guajira, qué sé yo, que vino siendo zarabanda, después fue tirana y terminó siendo guajira, y después terminó, por ejemplo, la guajira rumba, la guantanamera. Guantanamera, guajira guantanamera. Qué lindo. Vos lo haces mejor, me parece. Y además, bueno, también en Gardel, ¿no? El Gardel y Lepera, esta unión de poesía y música que se da tan felizmente, tan acertadamente, tan conmovedora, justamente por lo que nos convoca, que es esto de la poesía y la música son dos artes que bien tienen su camino cada uno, ¿no? Podemos disfrutar un libro de poesía como podemos escuchar música instrumental, o algunos la llaman también música abstracta, aquella que no tiene un texto. Pero cuando se juntan, como en este caso, estos temas que acabamos de escuchar, es realmente la poesía cobra alas con la música cobra alas llevando ese mensaje, es maravilloso. Y eso ha pasado en todos los tiempos y, como bien venías diciendo vos, en tantos estilos. Y además, en el caso de ellos, es trabajar contra el reloj, que eso es horrible, porque alguien está escribiendo, en última instancia es una poesía, y que además tiene que coincidir con la música, que ahí está el secreto de la cosa, y que alguien al lado esté esperando y dice, che, ¿cuánto tardás? ¿Dentro de cuánto lo tenés? Porque esto fue porque las filmaciones que se hicieron, imagínense la cantidad de filmaciones que se hicieron para la época, con la tecnología que existía en esos momentos, y hizo que en algunos momentos también hubiese cierto grado de enojo entre Gardel y Lepera. Por ejemplo, ustedes escucharon primero Betty, Peggy, Mary, Julie, y el estribillo dice la risa de Peggy o de Mary. Y claro, eso a Lepera le molestaba muchísimo, pero el problema era de él, que tenía que escribir a toda máquina y no podía encontrar, porque uno lo tiene que prever a eso cuando hace la primera parte de la obra. Así es enteramente libre para hacer esa primera parte. La medida, los acentos, todo fenómeno. Pero generalmente uno lo tiene que ir pensando ya en función del bis de la primera parte, que tiene que coincidir en el número de versos, en el número de sílabas cada verso y en el lugar preciso de cada acento. Si no pasa eso, y si no, por ejemplo, sin ir más lejos, otra cosa que causaba enojo era aquello de con el pasado que vuelve. ¿Por qué? Porque en ese verso que dice, yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos de las luces, es decir, está acentuado en la tercera sílaba, y Gardel dice, con el pasá, está acentuado en la cuarta. Pero la música no traiciona la melodía, ¿no es así? ¿Qué dice? Con el pasado que vuelve.
La métrica es implacable, y el ritmo. Es implacable en la canción eso. O sea que realmente es muy difícil componer y cuidar absolutamente todo ese molde, todo eso que lo hace tan rígido, si se quiere, y al mismo tiempo lograr transmitir no solo lo estético, no solo lo bello, sino lo profundo y lo que puede llegar a ser conmocionante, que se completa con esa trilogía, se completa con el cantor. Exactamente, el intérprete, justamente. Sí. Y finalmente el espectador, o sea, hay toda una serie. El autor, el compositor, el intérprete y finalmente el espectador. ¿Sabés que Oscar Wilde decía que finalmente es el espectador el que presta a la obra de arte un millar, decía él, de significantes que ni siquiera el autor y el compositor habían entrevisto? O sea, hay otra interpretación, otra lectura, ni siquiera en el original lo pensaron. Así que el arte siempre es un disparador de otras interpretaciones y en mi experiencia, que es de donde yo rescato anécdotas, me ha pasado estar cantando un tema y ver que una persona se pone feliz y otro llora con la misma canción, con el mismo tango. Vaya a saber qué cuerda le tocó, qué recuerdos despertó el tema, desde la poesía y desde la música, ¿no? Y eso en la música de todos los tiempos, porque eso se trata un poco hoy, así como vos decías, Gardel, que abarca otros géneros. Sí, y bueno, y ahí aparece todo lo que tiene que ver con esto que tiene el tango, esto tan prodigioso, tan misterioso, digamos, porque hay géneros que se comparten, pero hay dos géneros que son concentrados, profundos, misteriosos, esotéricos, si se quiere, en alguna medida, porque hay que irlos desentrañando, que uno es el flamenco, por ejemplo. Y se produce un circuito allí entre el guitarrista, el tocador, y el cantador, y la persona que baila, además. Vos habrán visto que ellos se miran y están compartiendo eso. Y en el tango se da este fenómeno, pero también de otra manera. Es decir, donde puede, yo creo que, por ejemplo, esta sala es lo ideal en tamaño para hablar de tango y para escuchar tangos. Pero a mí no se me ocurriría, por ejemplo, organizar en la cancha de River. No, se disiparía antes de llegar, el tango se disiparía allí porque vieron que eso se transforma en una, digamos, en una ceremonia colectiva donde todos saltan, todos cantan, todos, no sé si alguien escucha, pero todos están allí y hacen un barullo bárbaro. Además la música viene con tanto volumen, pero en el tango no. En el tango estamos sentados allí y sentimos que nos está cantando a cada uno de nosotros. Y ahí está el sentido verdadero y hondo de la poética. Me está hablando a mí. Y como dice Sonia, cada uno lo interpreta a su manera y cada uno lo vincula con sus vivencias. Y esto es fantástico, porque crea un campo emocional que no es uniforme, pero si lo pudiéramos medir en cada uno, tal vez sí lo sería, en intensidad, por ejemplo. Claro que sí. ¿Escuchamos otro tema? ¿Qué tenemos?